Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a centrar en los medios de comunicación de aquí, de la ciudad, porque una de las principales características de vivir es que estamos en un constante cambio en todos los aspectos, culturales, tecnológicos, sociales, políticos, y como en todo es necesario ir evolucionando. Como diría el dicho popular, renovarse o morir. Por eso esta noche queremos conocer cómo ha sido ese progreso, ese cambio que han vivido nuestros medios, los medios de aquí, de Ferrol, y cómo han llegado hasta nuestros días, cómo ha evolucionado todo ese proceso de la elaboración de la noticia hasta que llega al público. También queremos conocer cuál es el papel que juegan las tecnologías hoy en día y el propio papel que juegan los medios locales frente a los nacionales. Por ello, esta noche vamos a contar con la representación de los medios más tradicionales y más representativos de aquí de la ciudad, sin olvidar el resto. Y para hablar de ellos nos acompaña esta noche Javier Maroño, director de COPE Galicia y COPE Ferrol. Muy buenas noches. Buenas noches. Y gracias por venir. También contamos con Luis Guntillas, director de la televisión de Ferrol. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Natalia. Y además contamos con la colaboración de Carlos Miragaya, director del periódico Diario de Ferrol. Muy buenas noches y también muchísimas gracias por venir. A vosotros. Pues nada, esta noche es el momento de meternos más a fondo en estos medios de comunicación, no solo de ver lo que transmiten, sino cómo trabajan dentro de ellos. Y queremos comenzar hablando de sus orígenes, de cómo nacieron, ante qué necesidad, cuáles son los objetivos y cuántos años de vida tienen. Para ello comenzamos con Javier. Cuéntenos un poquito cómo comenzó la Bueno, pues COPE Ferrol, Radio Popular de Ferrol, y aquellos momentos, esto tenemos que retrotraernos a los años 64, cuando en el Boletín Oficial del Estado pues publica una reordenación de la banda de onda media. Con esa reordenación, lo que ocurre en aquellos momentos es que se pierde la emisora, la que había en esos momentos de onda media en Ferrol, que era la REM 15. Con la pérdida de esa emisora, Ferrol se quedaba sin ninguna emisora de radio. Y Radio Popular tenía una concesión en la provincia de La Coruña, que era la concesión realmente era de la capital, que era de La Coruña, ¿no? De A Coruña. Como estaba sin montar, pues lo que se ha llegado a un acuerdo en las altas esferas, que ahí ya no me meto, y entonces se monta en Ferrol esa emisora. Esa emisora se monta en Ferrol, en los bajos de la Domus de Ferrol, hay con los estudios ahí, y abre un local comercial, más bien, al lado del mercado de Ferrol, en el barrio de la Magdalena, si no estoy equivocado, y los centro emisor pues lo montan en los Altos de Balón, en Monte Castelo. Hace sus inicios, empieza su emisión el 12 de junio de 1966, coincidiendo con un partido de fútbol del Racing de Ferrol con el Sants, que en ese partido de fútbol se consigue el ascenso a Segunda División, teniendo un resultado en Barcelona de 3-1. Y esos son los inicios de Radio Popular aquí en Ferrol. En aquellos momentos no había, digamos, una referencia de gente especializada en radio. Un técnico sí que viene de lo que fuera la REM, de la antigua onda media de Ferrol, y lo demás pues era gente joven, gente con mucho entusiasmo, con mucha ilusión y con muchas ganas de hacerlo todo, ¿no? Y ahí empezamos en Ferrol. De hecho, el año pasado celebraban ese 50 aniversario. Hace 2 años. Hace 2 años. Hacemos ahora 52 años el día 12 de junio. Supongo que eso debe ser un privilegio, el poder celebrarlo con todo el mundo, esos años cumplidos. Es un privilegio, es una satisfacción, es un reconocimiento a la labor que han tenido a lo largo de todos estos años la gente que ha pasado, los profesionales que han pasado por este medio, porque es un medio que sigue estando ahí, sigue siendo demandado por los ferrolanos y por toda la comarca de Ferrol, Terra Eume y Ortegal. En aquellos momentos se inició con la onda media. En ese mismo momento también era el ministro de don Manuel Fraga Iribarren, de Información y Turismo, y lo que hace en ese año 64 es que a los que tenían concesión de onda media y a los que se la adjudican en ese momento, le adjudica una frecuencia de FM, pero con la condición que tienen que ponerla en marcha. En aquellos momentos poner una frecuencia de FM en marcha era algo sin sentido, porque entre otras cosas los aparatos de radio casi ninguno tenía la FM. Pues tengo que decir que aquí en Ferrol empezaron a emitir prácticamente al mismo tiempo la FM, y eso fue la primera emisora en emitir en gallego, fue también la primera emisora
en ser sancionada por estar emitiendo en gallego, llegando a cortarle la emisión. O sea que es un poquito estas referencias. Sí, tiene un importante bagaje. Sí, bagaje. Vamos a hacer un salto de la radio para pasar a la televisión. ¿Cómo fueron esos orígenes de esta televisión? Bueno, nosotros no somos tan longevos en este caso como la COPE, pero bueno, tenemos una trayectoria importante. Nosotros somos herederos de Ferrolterra Televisión, un proyecto empresarial que empezó en el año 88 y que hizo que, bueno, que Ferrol contara con la primera televisión local privada de Galicia. Anteriormente estaba la de Pontareas, que era de índole municipal. Bueno, este proyecto empresarial, por diversos motivos, no se pudo consolidar, y en el año 99 nosotros llegamos a Ferrol y nos hacemos cargo de la televisión local de Ferrol, que al igual que la radio y supongo que la prensa, pues para nosotros era un reto importante. Porque, bueno, sí había establecida una audiencia muy importante, éramos conscientes de que Ferrol, bueno, se había establecido ya esa necesidad de televisión local, pero también reconozco que ahora igual, pero que en ese momento preparar unos estudios de televisión y sacar adelante con los medios técnicos que había en aquel momento fue muy costoso, muy complicado, y la verdad que ha habido muchos momentos que bueno, que nos hemos pensado mucho si seguir con esta aventura, ¿no? A posteriori, bueno, en ese momento la televisión local estaba en una situación de alegalidad. No había concesiones, no estaban marcados los espectros, bueno, era un batiburrillo que estaba todo mezclado. Cuando salen a concurso las licencias de televisión, bueno, nosotros nos presentamos, tuvimos ahí problemas que derivaron en actuaciones judiciales, porque en el concurso nosotros quedamos de terceros, había 3 licencias para la comarca de Ferrol, pero curiosamente se adjudicó la licencia al que había quedado de cuarto, era otra emisora que estaba aquí en Ferrol. Bueno, tras muchos vaivenes, idas y venidas, nos hemos llegado al Tribunal Supremo, hemos ganado en primera instancia, después hemos perdido esa reclamación y al final hemos ido a un nuevo concurso para unas licencias locales que sacó la Xunta hace 3 años. Eso es en cuanto a la trayectoria técnica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Después tenemos una trayectoria humana muy importante, heredada además, de lo cual estoy muy orgulloso en este caso, de la COPE, porque nuestro primer personal de redacción estaba mezclado, es decir, teníamos gente con experiencia de la radio, de hecho de los inicios, en este caso Antonio José Pedreira, Carlos Perille, Teodosio Ramírez, y después un grupo de gente joven con mucha ilusión, desconocedores, entre comillas, como todos nosotros, de lo que era la televisión local, puesto que era un medio, entre comillas, incipiente, pero que sí ya ostentaban conocimientos técnicos que la gente que venía de atrás, de la anterior generación, no tenía, con lo cual fue muy productivo, porque, claro, los que llegaban con las ideas técnicas no tenían la preparación periodística, en este caso, que tenía, bueno, pues tanto Antonio José Pedreira como toda la gente que ha ido pasando por aquí y que venía de otros medios. Entonces nos ha enriquecido mucho a todos. Nosotros, en ese sentido, te digo, estamos muy contentos con la audiencia, con Ferrol. Hemos tenido, insisto, momentos muy duros como todos, pero siempre en positivo. Aquí estamos y esperamos seguir así. Vamos a cumplir 20 años de nuestra etapa para el año que viene y pensamos dar todavía mucha guerra si nos dejan. Y pasamos de la televisión a la prensa escrita. Carlos, ¿cómo fueron esos inicios? Bueno, hay que tener en cuenta que Ferrol, en el momento que nosotros surgimos, en el 2 de junio de 1999, sale a la calle por el primer diario de Ferrol. La ciudad llevaba 20 años, números redondos, sin un medio de comunicación impreso. Éramos la única de las grandes ciudades de Galicia que no tenía un periódico propio. Digamos que nos podemos remontar a Ferrol Diario como casi herederos un poco de ese pequeño estigma que teníamos en ese momento, pequeño o grande. Pero, y de hecho, ya en plan anecdótico, mucha gente todavía hoy cuando se refiere al diario de Ferrol, pues dice Ferrol Diario, ¿no? Pero bueno, a nosotros eso nos place.
Surge la idea precisamente porque esta es una ciudad que se veía que demandaba un periódico local, un tratamiento específico para la información más próxima, y surge a raíz de una iniciativa del que entonces era director general de Editorial La Capital, Juan Ramón Díaz. Juan Ramón lo que hace es poner en práctica, por cierto, ya difunto, pone en práctica algo que ya había puesto en marcha en trabajos anteriores. Él entiende que la información local es la que va a primar, entiende que lógicamente la ciudad demanda ese tipo de proximidad, y yo lo que sí creo que es muy importante es que el equipo que se forma con Germán Castro al frente es un equipo que combina tanto la experiencia de un buen número de profesionales que ya llevaban años de trayectoria en la ciudad y que conocían los entresijos no solo de la ciudad sino de la comarca, con una mezcla de una nueva generación de periodistas. Yo creo que la ilusión en esos momentos fue determinante. Recuerdo que seguimos la misma sede, pero la primera ubicación de la redacción estaba en el Bajo. Hay todavía un gran escaparate que ahora alberga el Museo del Periodismo de Diario de Ferrol. Y la gente se detenía curiosamente a ver qué era lo que hacíamos, porque nunca se imaginaba, pues bueno, nunca había visto realmente una redacción en directo trabajar, ¿no? Eran jornadas inicialmente, pues bueno, muy laboriosas, con muchísimos problemas que resolver, pero cargadas de una absoluta ilusión y entrega por parte de todo el mundo. Yo creo que eso es lo que hizo de Diario de Ferrol en su momento un proyecto viable, ¿no? El resultado fue, digamos, yo creo que superó toda expectativa. Es decir, lo que intuíamos, que realmente la ciudad y la comarca demandaba información, y una información muy próxima, se cumplió en todos sus sentidos. Estamos hablando de una prensa, de unos medios locales, donde creen que el consumo de la información en ciudades que no son grandes capitales, como tal vez Madrid o Barcelona, prima más el carácter local o regional frente al nacional. ¿Qué diferencia muestra un medio local frente al nacional? ¿Qué papel juega exactamente aquí en Ferrol y por qué son necesarios? Comenzamos con usted. A ver, la información local, como bien decían, es la base, o sea, de ahí parte todo, ¿no? El medio, como nosotros lo vemos, el medio radio, que es el que más conozco, es necesario, a mi entender, la programación nacional, regional y local. Eso es lo que nosotros detectamos, y así nos demandan los estudios del oyente, ¿no? La radio local es tremendamente necesario e imprescindible, o sea, es ese contacto con tus oyentes básico, ese contacto básico, con lo cual eso es más, o sea, además, por otra parte, si nosotros no tenemos el contacto del oyente local, perdemos también lo que es la parte de ingresos, que no podemos olvidarlo. Es decir, nosotros tenemos la vocación de dar información, de dar entretenimiento, de hacer una radio para el oyente, evidentemente, pero necesitamos unos ingresos. Sin esos ingresos nosotros no podemos darle un producto bueno al oyente. Y nuestros oyentes cada día nos exigen un mayor y mejor producto. Entonces ahí es una parte que es básico, es básico la parte regional, es básico la parte local, siempre en una dosis que demanda la sociedad. Además, entendiendo el nivel de interés de información cada vez es mayor cuanto más cercano es. Siempre nos interesa más lo que ha pasado ahí abajo que lo que ha pasado a 200.000 kilómetros. Sí, pero si esto lo hacemos retrotraer a los inicios de la radio, incluso sin irnos tan lejos, a 20 años atrás, es decir, la programación local tenía mucho más peso en las emisoras que la programación regional, que prácticamente la programación regional no existía en casi ningún medio. COPE sí también fue una de las emisoras pioneras en Galicia en hacer programación regional, porque ya en los años 69-70 ya empezó a hacer programación regional, ya hacían programación regional, y esto pues nos fue llevando a adaptarnos a lo que el oyente iba queriendo.
O sea, el oyente lo que quiera es una parte de información local, que le des esa información. Pero el oyente tampoco en radio, es que la radio, tú tienes un tiempo que la radio es compañía, pero tienes otro tiempo para escuchar las noticias que a ti te interesan en ese momento. Lo que te interesa es tener esa información, una dosis pequeña. Después, si quieres ampliarlo, pues puedes emplearlo en periódico, puedes emplear redes sociales, hoy en día tienes otros medios, o la propia emisora cuando realmente hace un programa de magazine, que suele ser de una hora y pico, normalmente, y eso es un poco lo que nos va demandando el oyente. A eso nos vamos adaptando. Con respecto a la televisión, ¿qué opina de los medios locales frente al nacional, la información que se da en cada una de ellas, y qué papel juega exactamente aquí en Ferrol la televisión? Bueno, nosotros en este caso, lo que yo opino en este caso, a diferencia de la radio, que normalmente suele ser o tener un soporte regional a mayores, en el caso de la televisión local es al contrario, es decir, nosotros basamos nuestra información en un 99,9% de información local. Es cierto que también incluimos en algunas ocasiones información nacional autonómica, pero porque tiene una derivación directa en Ferrol. Es decir, podemos dar noticias, por ejemplo, de cuestiones relacionadas con Navantia Madrid porque afectan a la contratación en Ferrol. Pero básicamente nuestro concepto es la cercanía. En el caso de la televisión, durante muchos años, la televisión ha sido un producto que ha nacido de manera nacional, no nació local. Esto ha sido una evolución. Hemos pasado de nacional también, al igual que las radios, autonómica, local. Pero en nuestro caso concreto, el caso de la televisión, durante muchísimo tiempo lo que marcaba era precisamente la distancia, es decir, el hecho de poder seguir un acontecimiento visual en directo, porque no nos olvidemos que todo este inicio de información viene a través de la radio, es decir, a través de comunicaciones, poder dar una noticia en directo desde Nueva York o desde cualquier otro punto. En la tele fue exactamente lo mismo, es decir, lo que nos llamaba la atención era decir, joder, pues mira, está sucediendo un acontecimiento en la otra punta del mundo y lo estamos viendo incluso en directo. A raíz de eso, todo esto viene porque el mercado local de alguna manera ya estaba cubierto por la prensa, que era la que estaba establecida, y las radios, no había televisión. Nosotros cuando llegamos, claro, nos hemos dado cuenta que en el caso de la televisión era todo lo contrario de la radio, es decir, lo que faltaba era la cercanía local, total y absolutamente, y la participación de la gente en esa cercanía, en la televisión. Nosotros, esto venía a que en nuestro caso la cercanía, lo que resumo, es nuestra base. Es decir, nosotros emitimos también por internet y demás, pero somos conscientes de que es un servicio a mayores, pero nuestros anunciantes son locales. A mí no se me anuncia pues una tienda de ropa de Burgos o de otro lugar. ¿Por qué? Porque es la televisión local. La cercanía viene también dada por lo que hablábamos, que la gente conoce a través de la televisión historias, cuestiones o incluso personas o personajes exteriores, pero no conocían físicamente a las personas que regían su ciudad, a las personas que son componentes básicos e incluso los problemas directos de su ciudad. Es decir, nosotros salimos a la calle y sabemos que tenemos un bache aquí delante de casa, pero somos normalmente desconocedores de lo que pasa en Canido o de lo que pasa en Caranza, y eso es lo que ha venido a aportar la televisión local como medio visual, porque claro, también aquí hay que diferenciar. Nosotros nos aproximamos a la gente, le damos esa cercanía, se lo mostramos visualmente y la gente ve su ciudad, en este caso la comarca, porque hablar aquí de ciudad exclusivamente Ferrol es muy ligero, ve esa cercanía, se siente identificada. Y yo reconozco que no podemos competir en otra serie de contenidos que no es tampoco nuestra idea, ¿no?, a lo largo del día, pero que sabemos que cuando emitimos la información local, la gente nos está viendo a través de la pantalla, por lo que hablamos, porque ahora mismo hay una saturación de información general, pero hay una falta, entre comillas, de información o de conocimiento local. Y ahora, hay una falta, no, la gente ahora ya tiene ese conocimiento local que realmente es lo que le interesaba. Está muy bien saber lo que pasa en Palestina, es imprescindible, pero es que es más imprescindible saber lo que pasa en nuestra casa y cómo nos afecta en el día a día.
Desde la prensa, ¿qué papel juega la prensa local en Ferrol, Carlos? Estamos en los mismos parámetros que ya han quedado expuestos, tanto por Javier como por Luis y tal. Yo creo que hay que analizar de forma muy concreta y determinada lo que ha sido un poco en los últimos 30 o 40 años la historia de los medios de comunicación en Ferrol, ¿no? Partimos de un momento de transición en el que se dan muchísimos cambios en el país. Uno de los que más afecta a esta comarca, lógicamente, es la reconversión industrial, cuando llega el PSOE, y se produce, curiosamente, una eclosión de medios de comunicación en Ferrol, ¿no? Hoy algunos de ellos ya no están, es decir, la cadena SER, por ejemplo, hace aquí un despliegue tremendo, directa competidora de la COPE. Hay otra televisión también local, ¿no? Eso quiere decir básicamente que la información local se demanda, que no hay otra forma de, digamos, llegar al público próximo, que le interesa saber cómo evolucionan las obras de una calle, si esas obras se van a hacer o no se van a hacer, si hay unos presupuestos aprobados o no los hay, qué es lo que pasa en el ayuntamiento realmente, y huir un poco, digamos, de la visión generalista que determina el hecho de que en determinados puntos de la geografía la información esté cubierta por corresponsales que hacen una labor más que encomiable, porque hacen frente a multitud de temas y en muchos casos con mucha precariedad. Ahí cobra protagonismo lo que es el periodista. El periodista es el que determina el canal de comunicación. El periodista se especializa, es cierto que puede cubrir distintos frentes, pero el hecho de tener conocimiento directo de la realidad que en esos momentos se está produciendo en una comarca, pues contribuye a una mejor información, ¿no? Coincido plenamente en que un público local no demanda, digamos, una información general, ¿no? Esa información general, hay otros canales de acceso. Diario de Ferrol, por ejemplo, lógicamente tiene páginas de Internacional, de Mundo, España, Economía, etcétera, etcétera. Pero no ese es el cuerpo que da sentido a la existencia del periódico. El cuerpo es la proximidad. Pues como comentaba Carlos, queremos conocer ahora cuál ha sido el éxito de la supervivencia de estos medios que, como comentaba, no todos tuvieron la misma suerte. ¿Cuál cree que han sido las claves para que la COPE se mantenga ahí? Tal vez, como comentaba anteriormente, como con la SER no tuvo la misma suerte. A ver, yo creo que el éxito viene dado por darle al oyente lo que realmente te demanda y estar, como bien hemos dicho antes, en la proximidad, o sea, dando a conocer lo que se está produciendo en la ciudad, haciendo ahínco y apoyando las acciones que genera la ciudad, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, COPE, pues COPE, yo creo que, como todos bien recordáis, estuvo siempre al lado de los temas por ejemplo, temas como las pepitas, temas como la Semana Santa, con temas como pasó en Ferrolana, con la historia de Ana Martín, haciendo CES de las rondallas, concursos ecológicos que llevamos ya muchos años haciéndolo, también una participación de unos 4.000 niños cada año que pintan su lámina, concurso ecológico que va pues pensado en la fecha en defensa de la naturaleza, ¿no? Es decir, concursos como pruebas de pádel, de calendarios, torneos de golf, o sea, cosas que afectan realmente aquí, ¿no? Campañas solidarias. Y después tienes los programas que tú has hecho de la ciudad, o sea, no podemos olvidar, por ejemplo, de que esta emisora tiene programas como fueron el programa de austeridad. El programa de austeridad es un programa decano de la radio en Galicia. Este programa pues ha sabido adaptarse a los tiempos. Este programa es un programa que empieza, pues tiene más de 45 años, o 45 años en este programa. ¿Cómo se nutría este programa al principio? Este programa al principio se nutría de cartas, pero las cartas que llegaban al programa muy pronto de iniciarse, solicitando, pidiendo
pues que pusiera un disco o que felicitase el cumpleaños o todo esto, llegó un momento que la llegada de cartas diarias estaba entre 300 y 500 cartas. Era imposible abrirlas todas. Entonces se le pide al oyente que escriban por afuera de la carta o que mande una postal. ¿Por qué? Porque no era viable abrirlas todas. O sea, esta es la realidad. ¿De dónde venían esas cartas? Venían de Ferrol, venían de La Coruña, venían de estas radios. En aquel momento la propagación nos permitía a las estaciones de radio llegar mucho más lejos, porque el espectro estaba limpio, no había prácticamente muy poquitas frecuencias. Hay referencias de cartas desde Ribadeo, desde la costa por la costa, referencia de cartas desde Muxía, referencia de cartas desde As Pontes, Benafonte de Lao, Teixeiro, Órdenes, pero eso era habitualmente, ¿no? Esto, ¿a dónde venimos? En su inicio fueron las cartas, las postales. Hoy en día esto se fue cambiando. Pasamos al teléfono, pasamos al contestado automático y actualmente, ¿cómo está llegando esas reivindicaciones a ese programa? Pues están llegando por otros medios ya, por las redes sociales. Son una parte ya muy importante. O sea que fue irse adaptando a los tiempos de lo que la sociedad nos pedía. En el caso de la televisión, como comentaba Luis, sí que es cierto que pasaron malos momentos, sí. Fueron duros los inicios. ¿Cuáles fueron las claves, los secretos para seguir hoy en día? Bueno, primero la constancia y el tener fondo de armario, económicamente hablando, pero no, realmente la clave está lo comentó ya también Javier, la proximidad, la cercanía. Es decir, pero esta proximidad tiene dos aspectos. Primero, el aspecto no solo de la proximidad en cuanto a la información, sino a involucrarse socialmente. Es decir, al igual que la radio y la prensa, la televisión se ha involucrado con la sociedad desde un primer momento. No solo con la retransmisión de eventos fundamentales para la ciudad, como es Semana Santa, etcétera, sino el apoyo a los distintos estamentos sociales, Cocina Económica, Cáritas, estamentos culturales, la SAP, todo esto, claro, sin coste alguno, como es lógico, para esas entidades o ese aspecto social. Esto ha sido muy importante, es decir, la gente siente la televisión como suya. Sabe que cuando hay un evento del tipo que sea, social, la televisión va a estar ahí respaldando de una u otra manera, dentro lógicamente siempre de nuestras posibilidades. Después esta cercanía tiene otra contrapartida, que es la contraria, que es participativa, es decir, con la televisión, al igual que con la radio, hemos abierto los micros, las puertas de nuestra casa. Bueno, vosotros aquí lo sabéis, aquí llega gente demandando por la puerta todo tipo de servicios y de ayudas. Pues, por ejemplo, han ido al ayuntamiento a solucionar un problema, no se lo solucionan, vienen aquí para que nosotros, entre comillas, hagamos una intermediación, porque piensan que tenemos ese acceso para poder hablarlo de una manera directa y solucionarles un problema. Otra de las claves ha sido ofrecer el producto demandado, es decir, lo que estamos hablando. La gente tiene necesidad de información local, quiere saber qué sucede en el ayuntamiento, qué pasa en los plenos, qué ha sucedido hoy en el barrio X, qué actuaciones están realizando para mejorar la ciudad, quiere ver a sus políticos dando la cara y explicando las cosas. Quiere ver también a sus representantes sociales, no políticos, explicando las actividades que se van a realizar o las necesidades que tienen. Es decir, creo que en ese sentido hemos calado fuerte en la sociedad, porque nos hemos integrado y nos hemos definido en lo local y nos preocupamos por lo local, en todos los ámbitos. Bueno, de hecho, nosotros cuando hicimos la recogida de firmas para evitar el cierre de la televisión local, se juntaron más de 30.000 firmas. Quiero decir, eso dice mucho de lo que la ciudad piensa de la televisión. La ciudad ve la televisión como su medio, igual que ve la COPE o ve el Diario de Ferrol o otros medios locales. Pero yo hablo, claro, por mi experiencia propia, ¿no? Que, insisto, la clave ha sido la cercanía, la constancia y, sobre todo, porque no es peccata minuta, la involucración social en todos los ámbitos. Es decir, saber que tienes un respaldo informativo, que además tiene audiencia y que tiene repercusión. Eso es para nosotros la clave. En el caso de la prensa, ¿cómo os ha podido
conseguir estar hasta hoy en día aquí y muchos años más? Bueno, yo creo que el hecho de ser el último a intervenir también tiene sus bondades. Porque, después cambiamos, después comenzamos con usted, Carlos. Porque ya ha quedado bastante, desde mi punto de vista, bastante explícito cuál es el objetivo, cuál es la prioridad de un medio de comunicación próximo como son los locales y tal, ¿no? Yo creo que el secreto, al margen de digamos, lo que es cubrir la información diaria, de analizarla, de establecer, digamos, ciertos contenidos críticos a la hora de realizar ese análisis, también conlleva la inclusión, ¿no? Es decir, un medio de comunicación local no puede ser excluyente en ningún sentido. La prensa, lo comentábamos aquí antes de iniciar el debate, no dejamos de ser empresas privadas, pero eso tampoco debe digamos, de coartar ni la libertad de información ni la libertad de expresión, ¿no? Yo hay un aspecto que sí que me gusta mucho destacar de Diario de Ferrol, y es que es el aspecto de la opinión. Tenemos un elenco de articulistas absolutamente de todas las polas, como diríamos aquí. Hay gente desde nacionalistas, gente de izquierdas, gente del PP, absolutamente de todo el mundo, incluso articulistas digamos un tanto más asépticos o no identificados con determinada forma de pensar, ¿no? Y yo, mi experiencia es que eso influye mucho a la hora de mantener, digamos, viva una proximidad del propio lector hacia el medio de comunicación en sí, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, no sucedía en esta ciudad. Y partimos siempre desde esa misma referencia. Una parte indispensable para nosotros es la opinión de fuera. Es cierto que hay muchísimos articulistas, la inmensa mayoría, a los cuales les estoy tremendamente agradecido, porque es gente que está desde el principio que salió el periódico absolutamente entregados a esa vocación, que es la de dar su opinión, analizar, y bajo ninguna circunstancia yo puedo presumir de que no se ha cortado absolutamente una coma de ningún artículo de opinión, ¿no? Lo máximo que se llega a hacer es pues bueno, corregir los duendes de imprenta, como llamamos en la prensa, ¿no? Pero hay y habrá todavía más articulistas. Creo que es importante que la gente conozca distintos puntos de opinión. Lógicamente cada uno pues puede tener sus preferencias, sus críticas hacia determinados articulistas, yo los entiendo perfectamente, pero bueno, creo en la libertad de expresión. ¿A veces ha generado algún conflicto? Sí, es lógico. Digamos que esta es una sociedad que alardea mucho de democracia, pero que cada uno entiende la democracia según le convenga, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre puede haber diferencias. Incluso puedo decir que ha habido algún intento que bueno, que eran intentos individuales y absolutamente personalistas de que se prescindiese de algún articulista, y jamás ha ocurrido, ¿no? Comenzamos, seguimos con estas preguntas y ahora, como me comentaba, volvemos con usted para que así no le quiten las ideas y no pueda decirlas. ¿Cuál cree que ha sido el mejor momento del medio, en este caso del Diario de Ferrol? ¿Cuál ha sido la peor etapa y en qué momento nos encontramos ahora mismo? Bueno, todo el mundo conoce la realidad de la crisis que todavía está coleando, ¿no? Pero ha sido posiblemente una de las crisis económicas, si no la más grave, sí de las más graves que ha pasado este país. De eso somos plenamente conscientes. Y es cierto que ha afectado al conjunto de la sociedad, digamos, ha obligado a hacer una reflexión que dudo mucho que se mantenga en el tiempo, porque volveremos a caer en lo mismo. Pero creo que un sector de los que más ha pagado esa crisis, lógicamente, ha sido el mundo de la comunicación. Cuando pongamos el caso, por ejemplo, que no es comparable. La prensa escrita es un territorio muy peculiar, ¿no?
porque estamos ante un momento en el que, bueno, se está planteando su propia, digamos, supervivencia con soporte papel, ¿no? Pero ¿qué es de lo que prescinde una persona que tiene que ajustar su bolsillo al cabo del día? Bueno, pues a mí lo primero que se me ocurre es que no va a prescindir desde luego ni de la leche ni del pan, sino que va a prescindir del periódico, ¿no? Eso lo hemos pagado absolutamente todos los medios de comunicación de este país y en prensa escrita. Yo creo que menos en audiovisual, porque bueno, está sujeto también a otros parámetros de análisis, ¿no? Pero lógicamente se reducen los ingresos ya no solo por ventas, sino por el simple hecho de la inversión publicitaria. La crisis, está constatado, ha pasado una factura en ocasiones de una caída del 60% en inversión publicitaria. Y la nueva inversión publicitaria ya va hacia otros derroteros, ¿no? Desde el punto de vista de un medio de comunicación local, sigue existiendo el anunciante local, que lógicamente, como antes apuntaba muy bien Luis, pues lo que quiere es que se le vea en el sitio que le corresponde, porque evidentemente ningún comercio va a vender pues, en Coruña ni nada por el estilo, salvo circunstancias excepcionales. Pero todos hemos pasado por esa crisis y todos los medios, sin excepción, al margen de los que ya han desaparecido, han tenido que reajustar sus propios criterios. Criterios pues, de optimización de recursos, de optimización de personal, de adecuación a los nuevos tiempos. Es decir, ha habido, por ejemplo, en prensa escrita, lo estamos viendo ahora, todos los grandes medios, los medios generalistas, se están tirando precisamente hacia la digitalización. El objetivo principal de grandes medios como El País, ABC, el periódico Cataluña, El Mundo, La Razón, es precisamente priorizar la información a través de la información lo más directa posible a través de sus páginas web. Y es ahí hacia donde va ahora en concreto la información, no solo la información, sino también la orientación publicitaria, ¿no? Hay un retorno que se puede medir de un modo mucho más exacto, es decir, el anunciante puede saber de primera mano cuántos están viendo su anuncio, cuál es el nivel de, digamos, el parámetro de población al que más le interesa. Son muchísimos aspectos los que hay que tener en cuenta. En el caso de la televisión, ¿en qué momento estamos pasando ahora mismo y cuáles fueron sus mejores y peores momentos? Bueno, el momento, como bien marcó Carlos, creo que es común a todos los medios de información, ¿no? Sumidos por una parte en una crisis económica sin precedentes. La reducción en inversión de publicitaria, como bien indica Carlos, es un 60%, que eso cualquiera, bueno, que domine un mínimo de cuentas empresariales, se da cuenta que prácticamente es llevar cualquier empresa a la ruina, puesto que aunque reduzcas muchos los gastos, la proporción de ingresos no ha ido progresivamente ascendiendo como descendió en el peor momento de la crisis. Y bueno, ese es, yo creo que el principal problema que tenemos hoy los medios, sobrevivir económicamente, porque a fin de cuentas somos servicios de interés público, pero somos empresas privadas que a final de mes tenemos que afrontar una serie de gastos que, vamos, sin excepción tenemos que afrontarlos todos. Tenemos que afrontar gastos de personal, seguridad social, equipamiento, etcétera. En cuanto a las noticias, a las mejores noticias y peores noticias de la televisión en este periodo, yo en este caso me voy a resumir a las noticias internas empresariales, no a las noticias sociales. Para nosotros el peor momento fue sin duda cuando nos comunicaron que no teníamos la licencia para poder emitir después de haber accedido al concurso, insisto, haber quedado de terceros. Ese fue el peor momento porque ahí nos vimos abocados a un cierre, pero por una cuestión administrativa, porque para emitir necesitas una licencia, si no estás entrando en un periodo de ilegalidad, o sea, una etapa de ilegalidad. Eso, vamos, sin duda fue el peor momento para la televisión. Marcó un antes y un después porque fue un momento de largo recorrido. Fue muy emocionante el apoyo que tuvimos de la gente, etcétera, que fue lo que también nos llevó un poco a luchar por ello. Pero es que económicamente estuvimos 7 años en juicios, en demandas, en unos gastos importantes. Y en ese mismo sentido, el mejor momento, pues lógicamente, cuando por fin, hace 2 años,
nos entregan ya nuestra licencia de televisión local y podemos estar aquí diciendo, bueno, pues que somos un medio, bueno, llamamos un medio legal, porque nunca estamos tampoco en la ilegalidad, ¿no? Pero que podemos seguir adelante con nuestros proyectos. Porque claro, 7 años de inestabilidad, nuestro problema ya no era solo la cuestión económica, era saber qué iba a pasar. Es decir, si nosotros al final no conseguimos una licencia, ¿qué hacemos con todo lo que tenemos? De hecho, no hemos hecho inversión en estos años, inversión grande de adaptación que tendríamos que haber hecho y que vamos a hacer ahora, porque claro, no había esa seguridad. Entonces tú inviertes en unos equipos que no son domésticos, que son muy caros, de un coste elevado, con una visión de rentabilizarlos a X años. Si yo no tengo posibilidades de tener esa visión a esos años, todo ese material no lo invierto. ¿En qué redunda eso? En que, hombre, a medio plazo, largo plazo, voy a ofrecer un producto de peor calidad porque no estoy con los tiempos. Y en lo personal, y ya para cerrar, en lo personal, evidentemente, la peor noticia para nosotros, bueno, pues ha sido la pérdida de Antonio José Pedreira y de Carlos Perille, que emocionalmente, pues como es lógico, fue la peor noticia. Y si me pongo la mejor dentro de la tele, sin duda, la respuesta de la ciudadanía ante el cierre de la televisión. Eso, muy orgulloso de Ferrol y de la comarca. En el caso de la radio, de la COPE, ¿cuál podemos decir que la COPE Ferrol fue la mejor etapa, la peor y la actual? Yo creo que ahí coincido con Carlos y con Luis. Es decir, yo creo que lo peor ha sido estos 10 últimos años. La crisis económica nos ha puesto en algo impensable. O sea, eso no había forma ni había parámetros que nos dijesen que íbamos a llegar ahí, ¿no? Hablar, como bien salen aquí los datos, que coincidimos, una bajada de ingresos en torno a un 50-60%, a ver, eso es algo impensable, cualquier negocio cierra. O sea, y lo importante de una empresa privada, como somos los que estamos aquí, es que sea viable. Si tú eres viable, tú tienes capacidad de tener libertad. Tu libertad, de alguna manera, si no eres viable, empieza a estar coartada, porque las circunstancias son las que son, y tú tienes, como decíamos, tienes unos gastos generales. Esos gastos generales, las personas tenemos una mala costumbre, que es comer todos los días, necesitamos, es una forma de decir, no una forma de hablar, o sea que eso yo creo que es el peor momento del medio de comunicación, adaptarse a esos momentos, tratar de no prescindir de ningún personal, haciendo ajustes internos, con los cuales ahí, pues como COPE y como representante de la empresa, le doy las gracias a todos los trabajadores que en estos momentos han estado, y porque han sabido adaptarse a las circunstancias. Y que bueno, que la empresa, también tenemos que dar las gracias a la empresa, porque la empresa sería muy fácil como pues haber prescindido de la mitad de nosotros, y la rentabilidad posiblemente hubiese sido mayor. No se ha tomado esa decisión, sino que nos ha dado la oportunidad a los trabajadores de ir a un ERE o ir a un plan social que la empresa, en el momento que ha podido, pues está devolviendo a todos los trabajadores. O sea que eso yo creo que ha sido el peor momento del medio de comunicación en sí a lo largo de estos años, ¿no? Y como medio de comunicación, quizás los mejores momentos hayan sido la época de los años 80-90, donde, bueno, pues la generación de noticias, de información, de estar en la calle por los cambios sociales que estaba habiendo en aquellos tiempos, a su vez la economía en aquellos tiempos estaba creciendo. Yo creo que serían los mejores momentos del medio en esa época, ¿no? Y hoy en día podemos decir que se está tratando esa salida de la crisis. Hoy en día lo que nos hemos sacado la gorra de no ver la luz, y nos hemos adaptado a los tiempos. O sea, nos hemos adaptado a los tiempos. Evidentemente los tiempos que hemos tenido yo creo que no van a volver, y personalmente, es una apreciación personal, no soy economista, pero yo creo que es bueno que no vuelvan, porque lo que sube muy rápido pues tiende a bajar, y cuando baja de golpe. O sea, que no te da opción de pensarlo, ¿no? Bueno, la verdad es que nos hemos conseguido adaptar, tenemos un equilibrio, creo que correcto, y las cosas están funcionando un poquito mejor, o sea, pero nada que ver con la costumbre que teníamos antes. Ahí, en lo que lleva consigo, principalmente los departamentos comerciales, y ya corto la intervención, es conseguir adaptarnos a los tiempos. Y eso, con la edad, nos es muy difícil pensar de que vamos a tener que trabajar con clientes más pequeños, más cantidad, más volumen, para conseguir lo mismo.
Lo que llevamos hablando en este debate, estamos hablando de ese cambio, de esa evolución, el renovarse ante esos avances tecnológicos, sociales, culturales. Ahora sí que es el momento, queremos conocer cómo ha sido ese cambio en cada uno de los medios, ya viendo desde esos inicios cómo cambió tanto la elaboración de la propia noticia a cómo ha llegado al público objetivo en este caso. Vamos a cederle la palabra a Carlos para que nos cuente cómo comenzaron, cuáles eran esos medios con los que contaban, cómo han ido evolucionando y con qué medios cuentan ahora. Bueno, yo creo que la principal reflexión que podemos hacer, y lo digo en relación con la aparición de Diario de Ferrol, con el momento en que surge, es que realmente en esos momentos lo que hoy es Internet y sobre todo las redes sociales estaban absolutamente en ciernes. Por poner un ejemplo, yo recuerdo que en el periódico, bueno, cuando salimos se decidió que se pusiesen dos ordenadores con acceso directo a Internet, mientras que el resto no lo tenía, ¿no? Hoy en día eso es absolutamente impensable. Bueno, ya lo era entonces, pero los hechos demostraron que no era válido. Es cierto que quien piense bajo parámetros de que el trabajador puede perder el tiempo navegando por la red, pues bueno, va un poco perdido, lo cual no quiere decir que no exista, ¿no? Pero el principal cambio ha sido ese, y encontrar lógicamente en Internet una facilidad muchísimo más directa e inmediata para que a nivel informativo los profesionales se nutran de lo que realmente necesitan. No se recurre a la Enciclopedia Gallega, por poner un ejemplo, o a la Espasa, pues para buscar determinadas cosas. Tampoco se debe recurrir a la Wikipedia, ¿no? Pero puede servir de orientación, ¿no?, en determinados aspectos, ¿no? Yo creo que el principal problema que se plantea hoy en los medios, y es lo que está ahí en boga, es precisamente la credibilidad de las propias redes sociales. La red social, tal como está hoy concebida, y ahí está Zuckerberg haciendo una autoflagelación por toda Europa para pedir disculpas, es que es un coladero. Es un coladero en el que además impera sobre todo el anonimato, ¿no? Puede ser una buena fuente de información, pero también obliga necesariamente a que el profesional contraste y verifique esos datos. Y ahí es donde está un poco la diferencia. Desde el punto de vista de un medio de comunicación local impreso exclusivamente, yo creo que vamos a ser la última frontera de la prensa escrita, de la prensa impresa en este país, ¿no? Incluso medios generalistas tan grandes como, vuelvo a citar, El País o El Mundo o ABC y tal, yo creo que al final lo que harán será centrar ediciones impresas en las grandes capitales, Madrid en este caso, Barcelona, como tiene por ejemplo también El País, y que va a ser la prensa local, digamos, la última en aparecer realmente impresa. Lógicamente las cosas mejorarán, ¿no? Y yo creo que toda esta especie de batiburrillo, esta confrontación que hay hoy a nivel de redes sociales, veo difícil que realmente se plasme a corto plazo, digamos, en una especie de, no de autocensura, sino de saber calibrar realmente la información. Tenemos ahí las noticias falsas, las fake news, todo esto. La sociedad está cambiando, y la sociedad también tiene un poco que hacer reflexión de todo eso y saber saber diferenciar qué es lo importante de lo que es simplemente rumorología, falacia, subjetividad, etcétera. En el caso de la televisión, ¿cómo fue ese cambio desde sus inicios hasta los medios que se encuentran hoy en día? Esa inmediatez, ¿cómo ha variado? Bueno, yo la verdad que estaba escuchando a Carlos y me venía una sonrisa, porque en relación a lo que comentaba de, bueno, tener dos puestos con internet, etcétera, nosotros cuando arrancamos aquí, bueno, empezaba internet y demás. Trajimos equipos informáticos, pero me acuerdo perfectamente que un periodista de la vieja escuela, por denominarlo de alguna manera, tuvimos que tener aquí unos meses provisionalmente una máquina de escribir
mientras le enseñábamos el proceso de manejar el ordenador, que ahora puede parecer chistoso y demás, pero no lo es. Es decir, el cambio fue muy radical. Es más, me acuerdo perfectamente que tuvimos aquí un problema con un equipo de continuidad, el que permite que la programación se mantenga, y tuvimos que esperar una semana para que nos enviaran a través de una empresa muy importante informática un disco de 5 gigas, que era una cosa, vamos, impensable aquello, 5 gigas. Estamos hablando del año 2000, hace 18 años, no estamos hablando de hace 2 siglos. Entonces, en ese sentido, pues bueno, todo ha evolucionado mucho, nos hemos tenido que adaptar a muchas cosas. Es cierto que nosotros, insisto, como ya nacimos con el inicio, entrecomillado, con el asentamiento ya y con la idea de la tecnología digital, ya traíamos otras miras. De hecho, también en el propio año 2000, bueno, final del 2000, iniciamos nuestra emisión por internet, cuando aún aquí teníamos un ordenador que casi era como de un ciber, vamos, iban todos a consultar al mismo ordenador, ¿no? Pero bueno, ya teníamos muy claro lo que había que evolucionar internamente, porque los medios cambiaban. Evidentemente hoy se hace televisión con la cuarta parte de los medios que se utilizaban de aquellas, pero sí, bueno, lo que comentaba, nosotros íbamos con una idea muy clara en el asunto de las nuevas tecnologías. De hecho, fuimos la primera televisión local del mundo en emitir a través de internet, insisto, local, pero hay una cosa que sí me he dado cuenta, viene a colación también de lo que comentaba Carlos, que el mercado cambió muy rápido. Nuestra mentalidad tecnológica ha cambiado muy rápido, al 100%, pero todavía tiene que asentarse y pausarse. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy por hoy, que yo creo que esto tiende a cambiar, en este país nos pasa como con todo. De repente aparece Internet, hay un anonimato, se puede opinar libremente y todos somos periodistas. Entonces empezamos a opinar, a decir, pero empezamos a ver el reflejo en la sociedad de que se deja un poquito de lado la seriedad informativa de los periódicos, el rigor, insisto, el rigor informativo, y nos volcamos más con los comentarios y los cotilleos que vienen incluso derivados de la propia noticia de un medio profesional. Es decir, abrimos el apartado de comentarios y empieza a derivar aquello por unos derroteros increíbles. Yo creo que a medio plazo esto va a tender a desaparecer y que los medios digitales, en este caso opinaba Carlos, prensa, se van a consolidar porque la gente nos estamos dando cuenta de que sí, de que hay 1000 comentarios, 15.000 opinando, mucha información directa, mucha inmediatez, mucha imagen, mucha fake news, pero es que no hay seriedad y no hay criterio, es decir, no se establece un criterio a seguir que te permita a ti pensar y utilizar una neuronas y decir, bueno, aquí hay una noticia, tiene una cabecera, tiene un desarrollo, yo ahora desarrollo mi opinión y me informo un poquito a mayores en fuentes fiables, que no siempre es la Wikipedia, como dice Carlos. Eso tiene que cambiar, yo creo que va a cambiar, porque si no va a ser complicado sobrevivir incluso digitalmente. Es decir, los medios tenemos una imprenta, tenemos un cuño, un sello, que en el caso de la televisión, vuelvo a la frase típica, tiene que ser verdad que lo dijo la tele. Hoy eso ya no funciona. Hay mucha competencia y es verdad, si te lo dice Telecinco, si te lo dice Televisión Local de Ferrol, si te lo dice La Sexta, cada uno valoramos en función de lo que sea. Por eso creo que los medios en digital tenemos que mantenernos, hacer una apuesta fuerte por el rigor informativo, que ya la tenemos, pero una apuesta de cara a la promoción de ese rigor en el espectador o en quien vaya destinada a la información, para saber definir lo que es o discernir entre un cotilleo, una opinión y una noticia. En el caso de la COPE, ¿cómo fue esa evolución? ¿Con qué medios contaron con unos inicios y cómo fue evolucionando hasta hoy en día? Es que a lo largo de estos 52 años, la verdad que daría esto para parecer que es un cuento de Jaimito, ¿no? O sea, es decir, si nosotros decimos hoy que la retransmisión que se hizo en el año 66, pues bueno, de aquella no había micrófonos inalámbricos, no había enlaces inalámbricos, no había la telefonía que tenemos un contacto, o sea, se hacía pinchando un teléfono, una línea telefónica, pero la línea telefónica normalmente no llegaba hasta el campo. No, en campo no había teléfono, era una casa que estuviera cerca, y desde ahí, pues como se hacía, pues con un cable se prolongaba la línea, pero voy más allá, o sea, es decir, no tenías un retorno, con lo cual no estaba, si tú hablabas, el otro no te podía hablar.
O sea, que eso era... ¡Qué dificultad! Era así, o sea, es decir, eso en el mejor de los casos. En algunos casos que se utilizaban enlaces porque eran saltos muy largos y se utilizaban enlaces hertzianos, o sea, es decir, que había pocos, pero algunos había, pues ahí ya no había opción de hablar con el del campo, no la había. Eso era, a tal hora, tanto segundo, empiezas a contar y cuando pares, cuentas, la cuña dura tanto tiempo y vuelves a empezar. ¡Qué dificultad! Eso era así. ¿Cuántas veces se te han dado el caso de que se cortaba la línea, el que estaba en el campo seguía haciendo la retransmisión y el que estaba en la emisora era intentando volver a enlazar con él? Eso era así. Y no contando ya más anécdotas estas, que estas podíamos estar mucho tiempo contándolas, yo creo que en la radio hubo una fecha que fue un cambio drástico, que lo comentabais antes ahí con la informática, ¿no? Esto fue en el año 94, prácticamente fue en las tres cadenas, más o menos en la misma fecha. COPE fue la cadena que en el año 94, en vez de julio y junio, cambió todo su sistema de gestión de audio y lo pasó a soportes informáticos. Esto ocurrió lo mismo, claro. A mí me ha tocado en aquellos momentos de montar eso. Y yo cuando lo estaba montando, los compañeros me decían, es que me vienes a echar. Dice, yo no sé si te estoy echando, yo sé que lo estoy montando, pero no sé si al día siguiente de montarlo yo voy a estar o no voy a estar. O sea, es decir, que tampoco era así, ¿no? O sea, es decir, esto que llevó consigo, evidentemente, una reconversión, que esa reconversión no todo el mundo supo adaptarse a la nueva tecnología. O que decías, que había que tener la máquina de escribir y tener el ordenador hasta que se fuera adaptando. Aquí en la radio o estaba una cosa o estaba otra, con lo cual o te adaptabas a lo que venía nuevo o te quedabas fuera de juego, ¿no? Y eso fue un momento duro a nivel de las personas, pero bueno, las personas que se han hecho por adaptarse, la empresa ha dado todo tipo de facilidades para ubicarse en otros centros, porque evidentemente si en una emisora local había 4 técnicos, con esta tecnología, evidentemente eso, pues con 2 llegaba, ¿no? O sea, estos fueron los cambios. Yo creo que eso fue lo que ha permitido que la radio hoy en día, a nivel de cadenas y a nivel local, pues pueda sobrevivir. Si no fuera que esos cambios no sería viable. Y evidentemente, sin extender mucho más, o sea, los cambios han sido totales. O sea, es decir, hoy en día un teléfono móvil es un estudio de televisión, es una emisora de radio, es un periódico. O sea, con eso me corto ya porque me paso el tiempo. Con respecto a la interacción, ya sabemos que hoy en día cualquier persona, desde prensa, televisión o radio, casi en el mismo momento puede opinar sobre esa situación, preguntar. Supongo que este trato directo con el oyente, espectador o con el lector debe de ser pues una parte importante del medio. ¿Cómo se ha aceptado esta interacción? ¿Qué ventajas e inconvenientes puede llegar a tener, Carlos? Hombre, yo creo que básicamente lo que hay es que tener precaución, ¿no? Y saber muy bien medir las cosas. Insisto, yo soy un tremendo enemigo de las redes sociales, no porque las redes sociales no sean un fenómeno que hay que aceptar, sino por el simple hecho de que tal como están hoy las redes sociales, digamos, concebidas, contribuyen más a la desinformación que a la propia información. Hay el principal problema que se produce en las redes sociales desde mi punto de vista es el anonimato. Es decir, detrás de una misma IP, que es nada más y nada menos que el propio carnet de identidad del ordenador que te está enviando pues un comentario a la web, que te está enviando pues un correo electrónico, hay multitud de autores, entre comillas. Y esto lo acabamos de ver precisamente con todo esto que se está produciendo en Estados Unidos, ¿no? Incluso hay una serie que refleja muy bien, Homeland, que refleja muy bien en su última temporada cómo realmente se pueden crear empresas que ayuden a gestionar ese tipo de información, crean identidades falsas y mueven corrientes de opinión. Entonces, la sociedad lo que tiene básicamente es que discernir un poco entre eso y lo que realmente está, digamos, recargado de objetividad, ¿no? Es cuestión de educación, de evolución propia de la sociedad, que esas cosas vayan cambiando.
Internet sigue siendo una eclosión, las redes sociales siguen siendo una eclosión, es decir, cuando se produce una eclosión, pues es como cuando nace el pollito del huevo, ¿no? Que no sabe por dónde ir, es vida, pero no sabe por dónde ir y bueno, primero hay que romper la cáscara, luego salir y a ver qué es lo que pasa, porque no sabes si va a venir el zorro y ya te va a comer, ¿no? Pero salvando este ejemplo tan pobre, pues yo creo que lo importante es que primero que las nuevas generaciones sean conscientes de esta realidad, ¿no? Así como, digamos, los que ya tenemos cierta edad nos gustan determinadas cosas, los viejos soportes, nos gusta escuchar la radio, nos gusta ver la televisión, nos gusta tener el periódico incluso como huele por las mañanas y arrugarlo, pues o recortar el crucigrama y hacerlo. Es cuestión de que todos vayamos un poco aprendiendo. Los chavales, yo lo que veo, claro, es para mí era impensable cuando tuve mi primer teléfono móvil, que había una pantallita allí que te decía como mucho el número de teléfono desde que te llamaban, ¿no? Y olvídate de apuntar el correo electrónico de esa persona, etcétera. Lo que decía antes Javier, es decir, hoy una emisora, un periódico está en un teléfono móvil, y es cierto, y es que dentro de nada, pues bueno, es más, podremos plegarlo, doblarlo y tal, y emitir con él en cualquier sitio, ¿no? El riesgo está en el propio criterio de la sociedad, ¿no? Si no se, digamos, se autoevalúa y no es crítica consigo misma, pues seguirá imperando de algún modo, pues bueno, pues las corrientes de opinión que no digo que no sean correctas, pero que están de algún modo tergiversando la realidad en muchos aspectos, ¿no? Desde la televisión, bueno, siempre la interacción con ese público es buena, pero ¿cómo se afronta la interacción algunas veces no sabiendo desde el medio de la persona a la que viene? Bueno, yo en este caso, y la verdad que durante todo el programa estoy de acuerdo con mis compañeros, en este caso, tras la intervención de Carlos, en el tema del uso de Internet. Vamos a ver, yo estoy muy a favor del uso de Internet, de la información, de tener libertad de expresar cualquier tipo de información, pero bien entendido. También estoy totalmente en contra de que esa libertad se utilice bajo el anonimato, porque entonces nos trasladamos hacia otra derivada, que es la de la falsa noticia, la rumorología, las faltas de respeto, el acoso, violación de la intimidad, muchísimas cosas. De hecho, si el uso de Internet no se legisla y regula correctamente, y hablo del uso general, no solo en cuestión de la información veraz como tal, e incluso los propios medios de comunicación, desapareceremos, porque no tendrá sentido ya. Si yo una noticia no puedo tener la confianza de que está contrastada, de que tiene un mínimo de rigor y que la persona que la está redactando es un periodista, pierdo esa base de confianza y la información ya no tiene sentido. Entonces la información será mi opinión, es decir, ya no tendré una información para generar opinión, tendré una opinión que genera información, que es todo lo contrario, y desde mi punto de vista es una perspectiva muy negativa. En esto socialmente también hay que actuar ahora mismo desde la escuela, es decir, yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo que un teléfono móvil es un soporte en el que tenemos una televisión, una radio, un periódico, un montón de cosas. Pero lo veo solo como soporte, es decir, para mí la información sigue siendo lo mismo que anteriormente, que hace 100 años, con los primeros periódicos. Tiene que estar contrastada, tiene que estar realizada por un profesional que tiene una carrera. Esto es como cualquier profesión. Uno puede tener unos conocimientos porque ha leído de medicina y puede creer que sabe mucho, pero no puede realizar una intervención quirúrgica si no está debidamente licenciado y tiene esos conocimientos respaldados. Y en la información pasa exactamente lo mismo. Una cosa es la información, otra cosa es la opinión. Por ejemplo, en nuestro caso, los telediarios, y vuelvo otra vez al tema telediarios, siempre lo he dicho a los redactores, es decir, nosotros del telediario informamos, información neutra. A partir de ahí hay espacios de opinión en el que ni siquiera el presentador está para dar su opinión.
Esa opinión la generan los tertulianos, cada uno tiene la suya y luego el público es inteligente para dirimir si crea una cosa, crea la otra, o le convence más una exposición a otra. Pero en la información hay que ser muy neutro. O sea, la tendencia a politizar los informativos nos lleva por muy malos derroteros. Y en el caso de Internet, la no legislación y control del acceso y de la publicación de cierta información, no, insisto, no comentarios, sino información como tal, puesto que yo ahora mismo puedo abrir una televisión, un periódico, una radio en Internet sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de control por parte de los estamentos que nos regulan a los que sí estamos fuera de Internet, y creo que es imprescindible, y actuar ya desde la escuela para que la gente joven sepa que tiene un soporte en el que engloba todo y que puede ver todo, pero que tiene que tener una capacidad para discernir lo que hablamos, la información, de la opinión, del comentario, del cotilleo y de la rumorología, que incluso hoy a los propios medios de comunicación nos cuesta, valga la expresión, Dios se ayuda a veces, lograr limitar esas diferencias. Con respecto tal vez a la radio sea un poco diferente, ¿verdad? Esa interacción, porque sí que es cierto que la interacción en la radio siempre ha venido por esas llamadas de teléfono, y siempre cuando uno muestra su opinión tiene que ser a través de la voz. Sí. Parece que no radica ese problema, aunque también están las redes sociales y se dicen las cosas, pero en esta situación, a diferencia de la televisión y la prensa, puede ser que sea un menor problema. A ver, yo creo que no, creo que el problema es el mismo, o sea, radica en lo mismo, o sea, decir, porque al final todo eso te influye en de cómo tú vas a tratar una noticia y la noticia que vas a dar. Como bien decía Carlos, es decir, las redes sociales, o sea, a mi entender hoy en día, o sea, a mi entender no, están sin regular, no hay regulación alguna al respecto. La credibilidad que te merece una red social, pues yo voy a poner dos ejemplos, uno muy cercano y otro hace de cuando fue el incendio que hubo el año verano pasado en la zona de Vigo. Pues a mí me llamaban porque un señor llamó al Programa Nacional de Deportes, entró en antena por otra cosa y ha dicho que había explotado una gasolinera en las proximidades de Vigo. Era mentira, o sea, no era cierto. A mí me llaman y dicen, oye, Javier, ¿qué pasa con esto que explotó en una zona de zona? Y digo, oye, que no tengo información, espera, que lo contrastamos. Me llamaron de otros medios porque lo habían escuchado a través de... Estarían escuchando, entiendo, el programa de deportes. Oye, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Y dice, que no fue, que no tengo constancia, que no me consta, que no fue. Era falso. Era falso. O sea, alguien que escuchó, vio que había fuego hacia esa zona, ahí había una gasolinera y el señor pues supuso que eso estallaba. Otro dato, pues esto es un dato de la actualidad real, lo que acaba de pasar en Tui con la pirotécnica. Bueno, pues vamos, se estaba diciendo ya en las redes sociales que había 5 muertos, cuando realmente lo que había en ese momento era un fallecido. Es decir, y lo estaban diciendo por todos lados, enseñándote incluso prácticamente vídeos. Y dices tú, pero ¿esto a dónde vamos? O sea, es decir, los medios en este momento, con las redes sociales, tenemos un problema añadido, que es que tenemos que filtrar toda esa información. Antes la información la buscábamos y ahora la información nos llega por distintos canales, bien sea por los gabinetes de comunicación, bien sea por las redes sociales, que la noticia genera cualquiera, te la pone en la red, y tú tienes que hacer de filtro de esa información para hacer llegar al ciudadano, al oyente, al lector, al telespectador, o sea, la información dentro de tu posibilidades veraz. Y esa es una guerra que tenemos ahí dura. ¿Quién va a ganar esa batalla? A mi entender, la vamos a ganar los operadores que tenemos consolidada una imagen. Y eso yo creo que va a ser la realidad. Con motivo de esa globalización da lugar al concepto conocido como la infosicación, esa intoxicación de la información, sí. Un enemigo importante, pero claro, se dice, se va a ganar, se va a hacer, pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser la manera de poder ganar esa batalla en la infosicación? Ahí va en la credibilidad del medio y del periodista, del conductor, del programa, el dejarse influir o no dejarse influir. Él tiene que tener claro cuáles son sus criterios. Si tienen sus criterios muy claritos, o sea, decir, no puede dejarse influir por decir, no, es que la noticia fue ahora mismo, la tengo que dar. No, un momento, la noticia fue, yo la tengo que contrastar, la contrasto cuando sé que esa noticia existió, me puede equivocar, evidentemente soy humano, nadie tiene el poder de la verdad absoluta, pero cuando menos saber que eso ha ocurrido. Y si tengo que rectificar, es lo primero que tengo que hacer.
y tengo que sentirme orgulloso de rectificar, porque en la rectificación es donde está mi credibilidad. Es que este problema de la infoxicación sí que es cierto que si de repente, como comentaba, ese incendio en la gasolinera, que ya lo decía el señor, después aparece en las redes sociales, empieza a hablarse de esa información, se empiezan a crear esos bulos. ¿Cómo contrastar? ¿Cómo intentar evitar este problema y conseguir esa credibilidad y saber que la gente consiga diferenciar claramente qué es lo que se puede tener en cuenta y qué es lo que no? Pues con una educación en redes. No queda otra, es una cuestión de educación. Vamos a ver. Este problema que tenemos ahora mismo de esta intoxicación informativa viene también dada, no solo, vamos a ver, por un lado viene dada porque lo que hablamos, cualquiera desde el anonimato puede lanzar cualquier tipo de noticia, rumor, etcétera, y lo sigue mucha gente por esa inmediatez. Tenemos unos soportes que son muy rápidos, que es el tema de Internet. Hoy por hoy volvemos al tema de la inmediatez. Esa inmediatez, que la provocamos también los medios, da lugar a falta de contrastes en la noticia y a una priorización de que ser el primero en decir lo que pasa. Es decir, estamos viendo, ya hablo del caso de la televisión, estamos viendo la televisión y de repente no te corta el programa, el propio presentador de un espacio, pues de los denominados amarillos o rosas, dice, no, señores, acaba de pasar esto, nos ha llegado esto ahora a través de redes sociales y demás, ha habido una explosión en tal sitio de una gasolinera. Esta inmediatez impide que esa noticia se contraste, y esta necesidad del medio de ser el primero en darla, aunque no sea totalmente contrastada, es por lo que tenemos que empezar para eliminar precisamente este problema de intoxicación. No hay necesidad, cuando hay un accidente o cualquier otro tipo de noticia, sea catastrófica o sea positiva, de darla a las 5 de la tarde, a las 6 de la mañana, fuera de los espacios informativos. Hay que aguantar, contrastar, y a partir de ahí cada medio, y valga la redundancia, con sus medios, sacar lo mejor de sí para marcar el diferencial de esa misma noticia, porque al final las noticias prácticamente para todos son las mismas, marcar el diferencial de calidad. Es decir, bueno, a las 8 de la tarde, pues esta botella de agua ha sido fabricada tal empresa, tal, hay estudios que demuestran su no toxicidad, etcétera. Y no decir, ha salido en las redes sociales, pues que esta botella de agua es peligrosa. No, vamos a contrastar. Pero en esto también tenemos que tener claro los medios que la inmediatez si tienes todo es fenomenal. Dar la primicia para un medio es un orgullo. Ahora, dar una primicia que va seguida de 16 rectificaciones desde la mañana hasta la noche y con 1000 cambios durante el proceso, da muy mala imagen de cara al medio. Entonces, yo estoy de acuerdo con Javier. ¿Cómo vamos a ganar la batalla los medios de comunicación Internet? Marcando primero con legislación, segundo, marcando una pauta precisamente de seriedad, de contraste y de información, lo que ha sido toda la vida. Es decir, yo voy por aquí por la calle, me informan de una noticia, alguien me comenta algo, pero yo al final, en lo que me voy a basar es en lo que vea en la prensa, lo que escucha en la radio, lo que vea en la televisión, es decir, en lo que es información. Que, ojo, te pueden dar una información que luego tú la trasladas al soporte, es una información genial, veraz, incluso puedes tener la primicia y por delante de todo el mundo. Pero eso hoy por hoy dura muy poco también, es decir, antes una primicia te duraba un tiempo, tenías la primicia, tenías los contactos, mientras el resto de medios reaccionábamos, pasaba un tiempo, ahora no. Ahora no, porque entre otras cosas tiramos de las redes. Nosotros en nuestro caso hubo un momento, ahora ya no, que hemos tenido, vamos a ver, se escribía la noticia y salía automáticamente en la red antes de salir en el informativo, lo que es el texto. Lo hemos tenido que suprimir, pero cuando llegas al informativo tienes 10.000 opiniones que desvirtúan totalmente la noticia que tú quieres dar. Entonces, sigo diciendo lo mismo. Educación, información y por parte de los medios mantener el rigor por encima de la inmediatez, que también se transforma en dinero, la inmediatez, que hay que decirlo, somos medios de comunicación privados, pero insisto, creo que la clave está ahí. Carlos, ¿dónde cree usted que está la clave? Pues es una buena pregunta. Yo quería hacer un inciso con respecto a lo que estamos comentando, que por supuesto coincido plenamente con eso, ¿no? Pero los medios de comunicación somos esencialmente un canal, ¿no? Y depende del receptor la elección, digamos, de ese canal. Ese canal puede tener sus preferencias, el lector puede tener también sus preferencias,
Y de ahí viene precisamente el hecho de que los medios de comunicación formen parte, digamos, de un bien común, de interés público, pero los medios de comunicación, volvemos a lo de antes, son empresas, y si nos remontamos a la propia historia del periodismo, del nacimiento de los propios periódicos, nos damos cuenta de que cada medio de comunicación nace por un motivo determinado, sin ir más lejos. El primer periódico español no es otro que la Gaceta de Madrid. Y la Gaceta de Madrid, que luego derivó en convertirse en el Boletín Oficial del Estado, informaba lógicamente de una parte de lo que estaba sucediendo, generalmente cotilleos de la corte, la duquesa, el conde, el rey y tal, y por supuesto sumamente filtrado. El lector, el consumidor de información, es una persona que yo considero inteligente. En ese sentido, la aparición de Internet favorece muchísimo tanto esa inteligencia, en la misma medida en que tiene la capacidad de contrastar la información. Entonces, eso es algo tremendamente positivo. Lo que hemos estado comentando en los últimos momentos sobre las redes sociales es la parte negativa. Por eso necesitan una regulación específica. No sé, sencillamente, no soy ni mucho menos un experto en eso. No sé cómo se va a hacer, porque es el viejo dicho de echa la ley, echa la trampa. Es decir, lo que habrá será una readaptación, digamos, de los propios consumidores a soslayar esos vericuetos legales, y tendremos un poco que mantener la cautela, tendremos que, digamos, basarnos en nuestra propia credibilidad, en lo que consideramos desde este punto de vista profesional que tiene que ser contar los hechos, ¿no? Lo importante en un periodista, en un comunicador, es contar lo que está viendo, no lo que le dicen que está sucediendo, ¿no? Y en ese sentido, el lector, el consumidor de información, ha ganado. Internet lo que ofrece es una amplia gama de poder leer la misma información en un medio de comunicación, contrastarla con otra, volver a actualizarse continuamente, porque ahí está la gran batalla del periodismo, ya no del futuro, sino del presente, ¿no? La permanente actualización de la información. Y de hecho nos vamos a encontrar con informaciones que nos pueden hablar, por poner un ejemplo muy sencillo, pues de X número de muertos, y a lo mejor no tanto, sin ir más lejos. Yo recuerdo el accidente del Albia. Pues bueno, inicialmente y tal, no tenía, digamos, los primeros flashes eran de un simple descarrilamiento, heridos y algún fallecido. Pero ha sido el mayor desastre del tren en España, yo creo que, no sé si de su historia, pero posiblemente. Hubo un caso muy famoso que se ocultó en la época de Franco y tal, pues 50 y tantas personas que murieron abrasadas en un túnel, ¿no? Eso aún se ha sabido hace apenas unos años, ¿no? Entonces, yo confío mucho en la capacidad, no intelectual, sino en la capacidad de raciocinio del receptor final, ¿no? Y es el que tiene, digamos, la batuta o la capacidad de firmar, decir, no, esto es lo que me parece correcto, o esto es lo que no me parece correcto. Eso, por otro lado, repercute en dar credibilidad a los medios. Habrá medios que tendrán credibilidad, otros medios que no tendrán credibilidad. Habrá medios que no coinciden con la forma de pensar del consumidor, otros que son más próximos y tal. Por eso insistía en el tema de, digamos, cómo tiene que ser entendida la comunicación. La comunicación depende de muchísimos factores, no solo el carácter puramente empresarial, sino también la propia orientación política. Y eso está en la raíz del periodismo. En Ferrol, además, puedo hablar muchísimo de eso. Es decir, en toda la historia de lo que es la prensa escrita, que es la más antigua, aquí ha habido como del orden de casi 200 cabeceras,
Y una cosa que, por ejemplo, habla muchísimo de cómo la prensa, vuelvo a insistir con la prensa escrita, de cómo la prensa entendía la comunicación, es que esas cabeceras se llamaban la democracia, la república, la monarquía, es decir, evidentemente se identificaban con determinados contenidos y formas de pensar. Lo que hoy tenemos que procurar es una información lo más plural posible, contrastada, basada en hechos y no en digamos, en rumorología ni nada por el estilo. Ese es el problema de las redes sociales. Javier lo explicaba muy bien con el tema de la gasolinera, ¿no? Pero ocurre también a nivel político, es decir, los propios políticos y la propia administración está utilizando las redes sociales de un modo tan abrumador, ¿no?, que son capaces de modificar digamos, en cuestión de horas y no de minutos, una determinada decisión. Esto ya lo hemos visto, y lo más reciente, por ejemplo, lo hemos visto en Estados Unidos, ¿no? Es decir, Trump, nadie lo daba como ganador de las elecciones, y bueno, tiene sus defensores y sus detractores, pero es evidente que a día de hoy tiene más detractores que de lo que es el presidente con menos popularidad de la historia de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, creo que hay por ahí andaba Rusia, yo no lo sé, o sea, igual resulta que estaba en Nicaragua, no tengo ni idea, pero quiero decir que es muy importante el hecho de respetar la inteligencia del lector, ¿no? Por otro lado, Carlos, también quería comentar, antes de finalizar este debate, hablar del apoyo institucional que debieran de recibir los medios de comunicación y el que reciben. ¿Cómo lo ve? Bueno, yo ahí voy a decir que tiro piedras sobre mi propio tejado. Lo ideal, desde luego, en una sociedad democrática y justa, sería que los medios subsistiésemos por nosotros mismos. Primero, porque, como apuntaba antes Javier, eso garantiza la capacidad informativa. Podemos ser plurales, podemos ser, no me gusta la palabra independencia porque, digamos, es un término demasiado amplio, ¿no?, y a veces confuso. Pero es cierto que los medios pues estamos sujetos a condicionantes de mercado, a condicionantes políticos, a condicionantes económicos, incluso a condicionantes sociales, ¿no? Por ejemplo, para mencionar un contenido social, ¿no?, porque hoy está muy en boga, ¿no?, el tema de los abusos y las violaciones, ¿no? Lo acabamos de ver con el juicio a los 9 encausados por la violación Pamplona y tal, ¿no? Eso ha generado muchísima polémica, sobre todo por el tema de la sentencia, y además se produce una injerencia de lo que es el legislativo sobre el judicial, ¿no? Es decir, cuando en democracia eso no debe de existir, para eso tenemos separados los poderes, ¿no? Y eso no conduce a nada bueno, podemos discrepar, evidentemente, ¿no?, de una decisión judicial, pero no puede ser que el poder legislativo incida sobre el judicial, si de verdad somos una democracia, ¿no? Me he perdido un poco. Perdón, la pregunta era... La pregunta era el apoyo institucional. El apoyo institucional. El apoyo institucional hoy es necesario. Es una realidad que está ahí, que desde mi punto de vista ojalá no existiese, pero también lo que son los estamentos del Estado consideran que sin información no es posible una democracia. No es posible tampoco garantizar la libertad de información, no es posible tampoco mantener pues X puesto de trabajo, y estamos hablando, la gente dice, claro, es que los medios de comunicación y tal están subvencionados. Pero bueno, que alguien me diga si, por ejemplo, Navantia no está subvencionada, o que la construcción o la fabricación de componentes eólicos no está subvencionada, o que incluso el propio consumo eléctrico, es decir, se da un paradigma en este país. Resulta que el Estado está aportando un montón de miles de millones de euros a
a, digamos, las compañías eléctricas, que además reparten dividendos entre sus accionistas, pero con el objetivo, lógicamente, de conseguir unos precios lo más ajustados posibles al consumidor final, que somos nosotros, ¿no? Entonces, digamos que hablar de la participación, ¿no?, del Estado, de las administraciones en los medios de comunicación social, no tiene mayor importancia que la que se refiere a otro tipo de servicios, desde mi punto de vista. Pero, insisto, ojalá fuese suficiente que vendiésemos, que tuviésemos publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería lo idóneo. Luis, ¿cómo ve usted ese apoyo institucional que reciben los medios y cuál cree que deberían Vamos a ver, ser? Carlos lo ha expresado perfectamente. Los medios somos empresas, necesitamos apoyos, pero yo tengo una visión un poco peculiar en este sentido. Es decir, creo que ningún medio de comunicación debe de recibir ayudas directas ni subvenciones. Insisto, ningún medio de comunicación bajo ninguna excusa. Es decir, incluso la excusa que hemos aplicado todos de pérdidas de personal y demás, no sé hasta qué punto realmente es convincente, puesto que si la administración ayuda a un medio a sobrevivir, a un medio que está en competencia con otros medios, y lo ayuda a salir adelante a base de, entre comillas, no perjudicar directamente, pero sí indirectamente a los otros medios que están en la misma situación, están haciendo un trabajo para sacar su empresa adelante y mantener a sus trabajadores, y le facilitas la competencia a tu rival, pues entonces realmente no estás ayudando a un medio, estás perjudicando al resto. Pero sí hay una cosa que es importante, y es la cuestión de la publicidad directa. Es decir, de la misma manera que estoy totalmente en contra de las subvenciones y ayudas directas por nada, pero no solo en la comunicación, sino en el resto del tejido empresarial. En el caso de las campañas de publicidad, hoy por hoy, vamos a ver, la administración, en el caso de Galicia, en publicidad se debe llevar un 25, un 30% del total del mercado, por decirlo de alguna manera, hablo de la administración del asunto, un 25, un 30% del mercado de la publicidad. En todos los ámbitos, porque claro, todas las consellerías se publicitan, y hablo del típico spot, promocionando las playas, promocionando producto, promocionando sector industrial y demás. Ahí sí creo que la administración tendría que colaborar y establecer criterios para que todos los medios, insisto, con criterios y proporcionalmente a la labor que desempeñan y a la gente a la que llegan, darles a todos esas campañas, que actualmente, bueno, pues se sectorizan o se dan algunos medios y otros no. Insisto, yo aquí tiro piedras contra mi tejado, aunque yo en este caso no tengo otra televisión, Ferrol, pero sí hay otros medios de comunicación. Creo que el reparto del dinero público para publicidad debe de hacerse con todos los medios y con criterio. Esa es la ayuda que tenemos que tener los medios. Y después, por otro lado, en este caso, mire, y yo lo digo a los políticos, no me den ayudas, no me den nada, pero no me pongan trabas. Trabas administrativas, trabas en cuanto, bueno, nosotros en la tele no lo vimos tanto y creo que prensa tampoco, pero el sector de la radio, al que nosotros nos vamos a incorporar pronto, sí lo vive, que es el caso de la piratería. Es decir, actúen ustedes contra lo que tengan que actuar, que sea legal, déjenme llegar mi negocio, y si lo puedo sacar adelante, ole por mí, y si no podemos, pues bueno, tendremos que optar por un cierre, por una reconversión o por buscar otras fórmulas o otro modus vivendi. Pero sí es cierto que yo personalmente percibo que muchos medios están, entre comillas, bueno, se puede decir hundiendo, pero sí le están quitando mucho mercado a su competencia en base a ayudas públicas que esos otros medios no obtienen o no obtienen en la misma proporción. Javier, ¿cómo ve usted el apoyo institucional que reciben los medios? A ver, yo creo que el apoyo institucional, lo expresaba muy bien antes Carlos, o sea, yo creo que es necesario, pero no lo veo tanto en lo que es la subvención, sino en el apoyo a proyectos, igual que reciben otros sectores. Ahora bien, esos proyectos tenemos que ver que sean reales y que sean finalistas, o sea, no que sean proyectos que, como todos bien sabemos, no lo podemos callar, pero se justificaron, y muchos proyectos que nunca llegaron a realizarse o nunca llegaron al fin que debían de tener, ¿no? O sea, que tengan el fin final. Yo creo que ahí debería de
Eso, creo que actualmente eso se ha cambiado, afortunadamente ha cambiado. Es un tema cultural también nuestro, o sea, decir que todos estamos acostumbrados a déjame buscar la forma de conseguir la subvención, pero no en la radio, en la prensa, en la tele, o sea, es decir, en todo en general. Somos una cultura que nos han enseñado quizás así, y creo que eso es bueno cambiarlo, Después estoy de acuerdo en que todo lo que sea publicidad que la administración debe de hacer, pero eso no es un gasto, es una inversión, porque lo que está haciendo es publicitando eventos, la comarca, la zona, el turismo, etcétera, etcétera. Bueno, pues estoy de acuerdo de que eso debería de ser lo más proporcional posible a la influencia del medio. O sea, porque si no, de esa forma lo que estamos es no faltándole al respeto al medio o condicionando al medio, estamos faltando el respeto a los suscriptores del periódico, a los televidentes, a los oyentes de la radio. Yo creo que eso deberían de pensar un poquito, y creo que le iría mucho mejor. O sea, porque afortunadamente, como creo que bien decía antes Carlos, hoy en día el oyente tiene una capacidad ya de discernir y de pensar, tiene un nivel cultural alto, a veces incluso más alto que nosotros mismos, ¿no? O sea, que nos pone en jaque. Entonces no vale que por costumbre lo ha dicho la COPE, y como lo ha dicho la COPE ya está dicho. No, ya, lo que está diciendo la COPE, vamos, pero eso no me convence. Entonces voy a mirar a otro lado a ver qué me dicen, o sea, que buscan sus opciones. Yo creo que eso es por donde deben de ir los caminos. Y yo como empresa, mi objetivo es la viabilidad sin pensar nunca en el apoyo institucional. O sea, eso es algo pero eso no quiero decir que no tengamos que tener esos apoyos. Es decir, ¿por qué? Porque evidentemente hay inversiones que hay que hacer, que si esas inversiones no las hacemos, dejaríamos que el medio se quedase fuera del lugar. Eso tiene que también cada administración pensar. Es decir, porque tener un medio local, tener un medio nacional, tener un medio regional, a ver, ¿a la administración le interesa? Hombre, claro que le interesa, porque si estamos en Ferrol y queremos que a Ferrol venga gente en Semana Santa, tendremos que difundir nuestra información fuera de Ferrol. Si nosotros tenemos un medio aquí que nos haga esa función, tenemos un problema. Y así igual a nivel local, regional y en todos sus parámetros, ¿no? Para finalizar ahora este debate, me gustaría tan solo terminar pues con una pequeña valoración después de haber escuchado pues estos temas sobre cómo se encuentra el medio local. En 2 palabras, ¿cómo describiría el medio local en Ferrol? Yo creo que el medio local en Ferrol tiene una salud perfecta, o sea, tanto con prensa como en televisión como en radio, o sea, no tiene ningún problema. Evidentemente sufrimos en los últimos tiempos, pero creo que está muy enfocado y que no va a tener ningún problema, o sea que vamos a estar muy bien representados. Luis, ¿cómo resumiría, cómo diría que están los medios locales? Hombre, yo creo que los medios locales consolidados estamos fuertes a nivel de audiencia, todos estamos un poco débiles a nivel económico, que la situación no está para tirar cohetes, pero creo que tenemos un futuro, además un futuro demandado, es decir, no solo un futuro empresarial, sino un futuro demandado por la propia población, y creo que nos mantendremos todos, bueno, pues con nuestros más, nuestros menos, adaptándonos a los nuevos tiempos e insisto, y sobre todo con una visión positiva de futuro, que también la mantengo en torno a la ciudad. A veces soy un crítico y demás, pero la realidad es que todos trabajamos para que las cosas vayan poco a poco a mejor. Es cierto que en esta ciudad es una ciudad un poquito complicada en ese sentido, pero eso no quiere decir que sea una ciudad que vaya a desaparecer, ni los medios que la componen tampoco vamos a desaparecer. Insisto, habrá cambios, tendremos que adaptarnos a nuevas legislaciones, nuevos cambios técnicos, pero yo soy halagüeño, lo veo con mucho positivismo, pero lo veo para todos, o sea, hablo en principio de la televisión, pero es que veo al resto, porque a fin de cuentas es que todos tenemos que estar en el mismo carro. Yo no concibo una ciudad sin radio, sin televisión, sin prensa escrita, pero sin ninguna de ellas, no con una televisión y sin un resto de medios. Es decir, todos somos importantes, todos ponemos nuestro granito de arena, y insisto, el futuro en este sentido lo veo bien. Un poquito a lo mejor más lejano en cuanto a inversiones, porque hay que ir muy poco a poco por la realidad económica, pero insisto, creo que gozamos de una buena salud y nada, adelante, y estar muy agradecido a todos precisamente los que hacen posibles que tengamos esta salud.
Carlos, ¿qué visión muestra usted de los medios locales? A mí me gustaría recordar una cosa que sucedía, y creo que aún sigue sucediendo hoy en la sociedad comarcal, ¿no? Y es que tendemos a ser excesivamente pesimistas, ¿no? Nos hemos habituado a eso. Hay la famosa frase esa de yo hasta que no lo vea, no lo creo, ¿no? No me gusta, digamos, hablar de futuros, pero sí puedo constatar realidades. Y cuando nosotros salimos a la calle, lo recuerdo, el 2 de junio próximo, hará ya 19 años, pues bueno, lo que estaba en boga en la calle en esos momentos y que todo el mundo comentaba era que no durábamos ni 3 meses, ¿no? Bueno, 19 años después estamos aquí y cuento con que dentro de otros 19 años estemos también, ¿no? No sé si aquí mismo sentados, espero que sea pues en un plató con aire acondicionado y las bebidas más frescas y esas cosas, ¿no? Pero yo creo que lo que tenemos es que tenemos que ser críticos, pero tenemos que ser también, digamos, mantenernos un poco optimistas. Ni los malos tiempos van a durar siempre, ni los buenos tampoco van a durar siempre, ¿no? Entonces, ya lo apuntaba Javier antes, nada volverá a ser igual. Eso, por lo menos en lo que a nosotros respecta. Yo lo tengo claro, que a nivel de comunicación nada volverá a ser igual. Lo que está es por venir nuevas cosas, eso lo tengo clarísimo. Y bueno, yo sinceramente espero no tener que hacerle, cuando vengan espero no tener que hacerle frente, porque entonces a lo mejor soy un pez nadando en la arena, ¿no? Pero a mí lo que más me empuja, desde luego, es que a mí me gusta esta profesión. Es una profesión muchas veces dura, con muy poquísimas, con muy poca comprensión en muchas ocasiones por parte, digamos, de la sociedad en general, ya no digo de los políticos o de los empresarios, ese tercio, o de los presidentes de los clubes de fútbol, o de los propios jugadores, o de quien nutre esa información y tal. Pero creo que quien hoy está en periodismo, quien vive esta profesión, está realmente convencido, su inmensa mayoría, de que es necesario hacer eso y eso es lo que va a mantener el futuro de los medios de comunicación. Sin esa ilusión, sin esa perspectiva, desde luego, entonces sí que dentro de 19 años nosotros en concreto no estaremos, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Pues con esta valoración nos vamos a quedar. Javier Maroño, Luis Guntiñas y Carlos Miragaya, ha sido un placer poder contar esta noche con vosotros. Muchísimas gracias por venir. Y también muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado de la cámara. Ya saben, llega el momento de despedirnos, pero la semana que viene a las 9:30 volvemos a estar aquí. Muy buenas noches.